Muy buenos días, hermanos y hermanas. Es un placer de nuevo estar con ustedes en esta mañana y queremos hoy empezar con un texto bíblico. El texto de Hechos capítulo 4, versículos 1 al 4. Dice así: mientras ellos hablaban al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñaran al pueblo, anunciaron en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los hombres era como 5,000. 5,000 hombres creyeron en la predicación de Pedro y de Juan en esa ocasión. Un poco antes, en el capítulo 2, en el verso 41, dice así: así que los que recibieron la palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Mira qué cosa extraordinaria, mis hermanos. En poco tiempo podemos hablar de un servicio, de una predicación de Pedro, en la cual se convirtieron 3,000 personas. En la otra predicación se convirtieron como 5,000 personas. Pero el texto que realmente quisiera que pusiéramos un poco más de atención está ahí en el mismo capítulo 4, pero ahora en el versículo 13, y dice así: entonces, viendo la valentía de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se admiraban y les reconocían que habían estado con Jesús. En otra versión dice así: y viendo la valentía de Pedro y de Juan, y teniendo en cuenta que eran hombres sin letras e indoctos, se asombraban y reconocían que habían estado con Jesús. Sin letras e indoctos. Una otra versión habla así: sin estudio ni cultura. Otra versión habla: sin estudio ni preparación. Otra dice: sencillos y sin educación. ¿Por qué estoy buscando exactamente esta frase? Porque yo quiero transformar eso en lo siguiente: analfabetos e ignorantes. Estos eran Pedro y Juan frente a la comunidad judía. Hombres sin estudios, sin letras, sencillos, sin cultura. ¿Alguna vez usted se sintió demasiado pequeño? Como que no sirve para eso, como que yo no puedo hacer eso, que los otros son mucho mejores que yo. ¿Alguna vez usted se sintió así? Analfabeto e ignorante. Quiero contarte una historia. Se anunció en cierta ciudad de América que un gran violinista tocaría un violín que costaba $1,000,000. El teatro se llenó, pues mucha gente tenía curiosidad de escuchar cómo suena un violín de $1,000,000. El violinista, el día de la presentación, se sienta y empieza el concierto, que fue extraordinario, magnífico. La música sonaba suave cuando él quería, sonaba potente cuando él quería, y aquel violín sonaba de una manera maravillosa.
Cuando finalmente se fue apagando en los últimos acordes, el público con asombro aplaudía y algunos incluso llegaban a silbar, porque realmente habría sido algo maravilloso. En ese momento, el músico se paró y cuando van a hacer la reverencia, en vez de hacer una reverencia normal, dejó caer el violín. Y no solo lo dejó caer, lo pisoteó, lo pateó, lo rompió todo y la gente asombrada porque simplemente destrozó aquel violín. La gente, cuando estaba así pasmada por lo que había ocurrido, en esto sale la persona que promovió aquel concierto y le dice: no se preocupen, el violín que acaba de ser destrozado es uno de $100 que vendemos aquí en nuestra tienda. Ahora tocará el violín de $1.000.000. Y entonces entraron con el violín en un carrito hermoso, se entregó el violín a manos del violinista y que tocó una melodía maravillosa. Aquello sonaba hermoso. Pero la diferencia con el otro ni se notaba. La diferencia entre el violín de $100 y el violín de $1.000.000 no se notaba. Entonces entra el dueño de la tienda y obviamente se queda claro que eso era una estrategia de la tienda que vendía violines de $100 para decir que un violín de solamente $100 puede tocar tan hermoso como el de $1.000.000. Era de demostrar que no era tanto el instrumento, sino la mano que lo tocaba. Ahí era donde estaba el mayor valor. No tanto el instrumento. El instrumento podía ser uno de $100, pero en las manos de un gran violinista sonaría como uno de $1.000.000. Mis hermanos, Pedro y Juan eran hombres indoctos. Eran hombres que, comparado con el violín, era un violín de $100. Vuelvo a leer el texto de Hechos capítulo 4, verso 13. Dice así: y viendo la valentía de Pedro y de Juan, y teniendo en cuenta que eran hombres analfabetos e ignorantes, se asombraban y reconocían que habían estado con Jesús. No importa si era analfabeto, ignorante, sencillo, indocto, sin letras, no importa cómo eran ellos. La importancia es que habían estado con Jesús y la gente se daba cuenta que el haber estado con Jesús les hacían hombres y mujeres de poder. Eso es lo que nos hace hoy. Cuando nosotros estamos con Jesús, somos hombres y mujeres con poder. Así que no te menosprecies. Usted vale mucho en las manos de quien te valora, en las manos de Jesucristo. Nosotros valemos más de lo que nosotros mismos somos capaces de valorarnos. Colóquese usted también, mi hermano, mi hermana, en las manos de Jesucristo. No importa si usted se siente un violín de $100, o quién sabe, usted se siente un violín de $1.000.000, porque un violín de $1.000.000 tocado por mí sonaría terrible.
pero un violín de $100 tocado por Jesús sonaría maravilloso. Usted, no importa cómo se sienta, ponga en las manos de Cristo. Estoy seguro que sus notas serán maravillosas día tras día. Que Dios le bendiga y hasta mañana.